Tenemos actualizaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, ocurrido el sábado pasado y que ha causado gran conmoción en México, por supuesto en Michoacán y en Uruapan. Protestas masivas, reacciones incluso desde la Casa Blanca. La Fiscalía de Michoacán, por otra parte, informó que ya identificó el cuerpo de un menor de 17 años, cuyo cuerpo fue recuperado en el lugar del homicidio y está señalado como autor material. Incluso difundieron su nombre completo y fotos de él antes y después de que lo mataran. El fiscal Carlos Torres dijo en conferencia de prensa que murió por media docena de disparos, momentos después, y el mismo lugar donde dispararon y mataron a Carlos Manso. El cuerpo recién fue reclamado, con lo que pudieron confirmar de quién se trataba este joven. Recordemos que el alcalde Manso fue asesinado en un acto en una plaza pública por las tradiciones del Día de Muertos que él mismo había difundido con una transmisión en vivo en las redes sociales. Pero la difusión de los datos personales del acusado, de este menor, recordemos que es menor de edad, despertó preocupación de activistas por los derechos de la niñez y la adolescencia aquí en México, con énfasis en la publicación de las imágenes del cuerpo y de sus datos personales. Y voy a conversar con Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia. Gracias por estar con nosotros, Juan Martín, bienvenido. Estamos ante un problema obviamente trágico, el asesinato de un personaje de alto perfil, de un alcalde, pero hay derechos también que resguardar. Es lo que ustedes argumentan con la difusión de las imágenes de este chico. Sí, efectivamente. Gracias, Mario, por el espacio. Primero hay que expresar la solidaridad con la esposa y con los hijos del alcalde. Me parece que eso es algo que tendríamos que tener presente, que ese es el centro. Segundo, tenemos una víctima que tiene un doble rol, que es víctima y perpetrador. Pero también hay marcos de ley y la Fiscalía, como autoridad que investiga y debe de cumplir y garantizar la justicia, no puede violar la ley. Desde 2014, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece que no se puede, por las autoridades y por medios de comunicación, usar las imágenes de niños y niñas sin la autorización respectiva. Pero expresamente cuando son señalados por algún tipo de delitos, esto la autoridad tiene sobre todo que resguardarlo. Por dos sentidos, por su privacidad e intimidad, pero sobre todo para no afectar las investigaciones. Lo que hizo la Fiscalía hoy es bastante lamentable. Hemos hecho el llamado público a que eliminen todos estos materiales y llamar también a los medios de comunicación profesionales a borrar esta información, que además no es útil para la opinión pública. Esto es un hecho de investigación y un riesgo también de afectar el propio proceso de investigación. A ver, está clarísimo que es un menor de edad, eso también es sujeto de derechos, evidentemente. Y tú mencionas una víctima y perpetrador. ¿Víctima por qué? Sí, hay que recordar que el reclutamiento en personas adolescentes y jóvenes se da en un contexto de vulnerabilidad. Su desarrollo cerebral, la necesidad que tiene de un contexto familiar, escolar y comunitario, cuando quedan ajenos a esto, desprotegidos, se convierten en factores de riesgo. En este caso, de acuerdo a lo que se ha informado por las autoridades, además existía consumo de sustancias. Entonces vemos que hay varios componentes que ya lo hacían vulnerable y los grupos criminales que lo reclutan o que lo usan lo convierten en un objeto desechable. Sabían que era prácticamente imposible que escapara de ese acontecimiento por la manera en la que se dan los hechos y, bueno, vemos el resultado. Entonces, por eso es importante ubicar que antes de que disparara para convertirse en un perpetrador, es una víctima y eso es algo que tenemos, de acuerdo a nuestros estudios, de entre 35 y 40 mil adolescentes cada año reclutados por el... Cada año. Cada año. De 35 a 40 mil. Eso es, es un fenómeno lo que está pasando. Cada vez estamos más enterados de jovencitos de entre 13 a 18 años que son reclutados por el narcotráfico. Lo estamos viendo. Eso sucede prácticamente todos los hechos. Quizás recordarás, Mario, este caso paradigmático en 2010, el Ponchis. Sí. Otro caso también que ahí fue exhibido por el ejército públicamente, violando también su privacidad. Este adolescente fue detenido y él en su declaración, que está todavía circulando en redes sociales, 14 años, reconoce que a los 11 años, es decir, estuvo 3 años reclutado por una persona que meses después detuvieron, el Negro Radilla, pero no pudo ser sancionado por reclutamiento porque no se ha tipificado. Tuvimos en marzo pasado, recordará el público, el rancho Teuchitlán en Jalisco, donde quedó en evidencia la presidenta, el secretario de Seguridad, reconocieron que era un centro de reclutamiento y entrenamiento, no se tomaron decisiones y en esa fecha nosotros le mandamos una comunicación privada a la presidenta, que hoy hicimos en una carta pública, planteándole la urgencia de reconocer el reclutamiento como un tema de seguridad nacional.
con tres cosas. No porque los adolescentes sean un peligro, sino porque están en peligro. Tenemos ya desde la guerra de Calderón 18 años y los grupos criminales han convertido esto en ejércitos privados. Y ahí viene la clave. Si les quitamos la base operativa, esencialmente es quién dispara, pues vamos a reducir asesinatos como el que estamos lamentando hoy, pero sobre todo víctimas en este doble rol. Por supuesto no es una cifra oficial, estas 35. Es estimación. No hay, es una estimación Claro. porque no existen análisis oficiales al respecto. Ahora, también hay estimaciones respecto a las víctimas directas de la criminalidad que se está viviendo. Es decir, me refiero a menores, ¿no? Los huérfanos, que están, Mira, son varias generaciones. Exacto, yo creo que es súper importante entender que llevamos 18 años de militarización del país, presupuesto público enorme, con resultados fatales. Nosotros usamos específicamente en Tejiendo Redes Infancia la metodología del Imperial College que se usó para la estimación de huérfanos por orfandad de COVID-19, la misma que usaron y se presentó en la revista The Lancet. Usamos esto y aplicamos los datos oficiales de desaparición de hijos e hijas de personas desaparecidas y encontramos 160,000 digamos, hijos e hijas de personas desaparecidas que no tienen cobertura institucional ni reconocimiento explícito digamos, legal para poder tener programas específicos y ellos se convierten en uno de los principales de riesgo, desde que están desprotegidos hasta que en esta cultura machista los hombres, adolescentes, quieren tomar venganza, encontrar a los responsables y terminan también reclutados y motivados por esta lógica. O sea, si tomamos en cuenta los hijos de desapariciones, los hijos de muertos, efectivamente. De crímenes ¿no? atroces, que son más de 600,000. 600,000 muertes sobre estos años, más el reclutamiento, estamos en un fenómeno generacional enorme. Enorme. Y que nuevamente el gran problema de esto, Mario, es que no hay una política de Estado para prevenir. Tenemos que evitar que los recluten, tenemos que evitar que asesinen, tenemos que evitar que sean hijos de personas desaparecidas y la clave está en tomar decisiones de Estado para prevenir. Bueno, pues ahí está el llamado y también, bueno, a la Fiscalía, pues me parece que quiso enmendar un error, de haber publicado un dato incorrecto hace unos días, con otro error, quizás más grave que es la Pero además esto tiene un impacto legal para ellos también. Bueno, Juan Martín, gracias. Gracias, Mario, por la oportunidad. Y vamos a seguir en el tema, gracias a Juan Martín Pérez por acompañarme este jueves, pero se cumplen 5 días de este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y su esposa, Grecia Quirós, se juramentó como nueva alcaldesa, esto fue este miércoles. Vamos a conversar de esto y de cómo está el escenario con el senador Emanuel Carmona. Él es amigo de Manso para hablar sobre el crimen y otros temas políticos que tienen que ver con todo esto. Gracias por estar con nosotros, senador, bienvenido. Con muchísimo gusto a todo tu amplio auditorio, que estoy a la orden. Buenas tardes. ¿Será el punto de inflexión la muerte de Carlos Manso? ¿Será el punto en donde las cosas puedan cambiar, por lo menos en Michoacán, senador? Sí, yo creo que sí. Me parece importante destacar que tras la muerte de nuestro querido amigo Carlos Manso, se viene una nueva etapa de diálogo, de construcción de paz, de la puesta en marcha de un plan, el Plan Michoacán por la Paz y por la Justicia. Así se lo hizo saber la presidenta Sheinbaum a la viuda, a Grecia Quirós. Y bueno, en este momento ya se está desplegando esta estrategia de seguridad para poder recuperar la paz, la justicia social y sobre todo poder garantizar que la gente de Uruapan y del estado de Michoacán se sienta seguro mediante acciones muy específicas y muy concretas que tienen que ver con el despliegue de las fuerzas de seguridad del estado y por supuesto la implementación de programas que tienen que ver también con el desarrollo económico, la construcción de comunidad, programas Sí. educativos y sobre todo la presencia del gobierno de México en el estado de Michoacán de manera permanente y particularmente con un representante en el municipio de Michoacán, en el municipio de Uruapan, Michoacán.